casa. Buenos días, queridos chicos y chicas, yo soy Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que podamos seguir descubriendo el mundo de manera segura junto a nuestras familias y sin salir de nuestros hogares. Espero que estén teniendo una muy bonita mañana y como bien saben, este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a todos sus seres queridos que los estén acompañando en casa porque aprender juntos siempre es más divertido. Eso sí, fundamental y muy importante, no olvidarse de traer sus cuadernos, sus hojas de papel, un lápiz o lapicero para tomar sus apuntes. ¿Ya los tienen? ¡Genial! ¡Comencemos! Durante estas 2 semanas nos hemos divertido mucho aprendiendo para lograr nuestro reto de elaborar un juego para compartirlo con nuestra familia. Primero, descubrimos en 2 sesiones por qué las estaciones. Después, asociamos lo aprendido con algunas actividades para hacer matemática. Identificamos también qué factores pueden aumentar los riesgos de posibles desastres en nuestras comunidades durante determinadas estaciones y luego propusimos acciones para reducir estos riesgos. Y también nos preguntamos si el calentamiento global influye en las características de tales estaciones. Bueno, entonces, hoy comenzaremos la preparación de nuestro juego planificando las preguntas y respuestas que incluiremos en él. Estamos cada vez más cerca de lograr nuestro reto, crear un juego sobre las estaciones del año que usaremos para seguir aprendiendo y divirtiéndonos en familia. Todo lo que hemos aprendido durante estas semanas nos servirá para construir nuestras preguntas y respuestas, así que busquemos en nuestros apuntes y tengamos a la mano las actividades realizadas. ¿Listos? ¿Ya tienen todos sus apuntes a la mano? ¡Perfecto! Vamos a comenzar esta súper actividad invitando a nuestro querido profesor Gustavo, quien será nuestro aliado y guía el día de hoy. ¡Bienvenido, profesor! Hola, Patricia, chicas y chicos en casa. Yo soy el profesor Gustavo Romero Velarde y voy a acompañarlos para que puedan elaborar las preguntas de su juego sobre las estaciones, para que puedan jugarlo en familia. Lo pasaremos muy bien. ¿Listas y listos para comenzar? ¡Perfecto! ¡Comencemos! Como ya saben, nuestro propósito de hoy es planificar juntos la escritura de las preguntas y respuestas sobre las estaciones para nuestro juego. ¿Cómo las crearemos? Pues a partir de los hallazgos de nuestra investigación. ¿Nos ayudas recordando lo que hemos abordado a lo largo de la investigación, Patricia? ¡Claro que sí! Hemos aprendido por qué se producen las estaciones, qué las caracteriza y cómo influyen en los seres vivos. También descubrimos qué factores pueden aumentar los riesgos de posibles desastres durante determinadas estaciones. Propusimos acciones para reducir estos riesgos y nos preguntamos si el calentamiento global influye en ellas. Exacto. Entonces, usaremos toda esta información para hacer preguntas y respuestas y a partir de ellas, elaboraremos un esquema de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¡Ay, me encanta la idea! Podremos aplicar todo lo aprendido elaborando preguntas y respuestas que incluiremos en nuestro esquema. Así es, y además veremos diferentes opciones de juegos de mesa que podemos usar. ¡Uf! ¿Qué tal reto, profesor? Al final, cuando tengamos todo listo, podremos usar nuestro aprendizaje sobre las estaciones y compartirlos con las personas que más queremos. Me encanta. Claro, Patricia. Y cuéntanos, de todo lo que has aprendido sobre las estaciones, ¿qué información deseas compartir con tu familia? Uy, casi todo. Pero a ver, si tuviera que elegir algo específico, pues me gustaría hablar con ellos sobre cómo se manifiestan las estaciones en mi región y cuáles son sus características. Y claro, me refiero a hablarlo mientras jugamos. Por supuesto, porque no solo se trata de aprender, sino también de compartir con nuestros seres queridos. Recuerda que jugar en familia no solo es súper entretenido, sino que nos permite unirnos más y promover la comunicación, el respeto y la tolerancia. Me parece un proyecto súper interesante y muy bonito para poder jugar en familia y así nos podamos unir mucho más. ¿Verdad, chicos? Ahora, profesor, para crear un juego interesante, ¿cómo sabremos qué preguntas son más curiosas y educativas para los participantes del juego? Ajá, sabía que lo preguntarías, Patricia. Pensando en ello, antes del programa conversé con algunos de mis estudiantes, quienes me dieron algunas propuestas muy interesantes para las preguntas del juego. Vamos a escucharlas. Hola,
profesor y hola Patricia. Mi nombre es Josué. Estoy muy contento por participar. Me gustó mucho el programa donde hablamos de la primavera y descubrimos que las estaciones influyen en la vida de los seres vivos. Creo que una pregunta para el juego puede ser: ¿qué es el periodo de invernación? Hola a todas y a todos. Yo soy Camila. A mí me llamó la atención saber que los desastres no solo son ocasionados por los fenómenos naturales, sino también por las acciones de las personas. Por eso, yo haría la pregunta: ¿qué acciones humanas aumentan el riesgo de inundaciones? Muy interesantes preguntas, José y Camila. Hagamos un pequeño análisis de sus propuestas. ¿Se han dado cuenta cómo empiezan las preguntas? ¿Empiezan con qué es? Muy bien, Patricia. Palabras como qué es o qué son nos sirven para pedir que nos den el significado o concepto de algo. Cierto. Entonces será muy útil armar preguntas que comiencen así para nuestro juego. Exactamente. Por ejemplo, eso es lo que ha hecho Josué. Ahora, déjenme decirles que hay varias palabras para hacer preguntas. Una de ellas es el qué y es muy versátil, así que también se puede utilizar en preguntas de otro tipo. ¿Como la que hizo Camila? Así es. En la pregunta, ¿qué acciones humanas aumentan el riesgo de inundaciones? La palabra qué, antes de un sustantivo, sirve para solicitar información específica o detallada sobre ese sustantivo, que en este caso es acciones. Entonces, al hacer esta pregunta, estamos solicitando que nos detallen o hagan una lista de acciones humanas que aumentarían el riesgo de inundaciones. Profesor, también podemos iniciar preguntas con la palabra ¿qué? Para conocer también la opinión de alguien sobre un tema particular, ¿no le parece? Muy bien, Patricia. Cuando decimos ¿qué opinas de?, lo que queremos es que la otra persona nos dé su punto de vista sobre algún tema. Otro tipo de pregunta es ¿qué diferencia hay entre? Esta nos permite distinguir dos o más conceptos. ¡Wow! De verdad tiene varios usos. Profesor, pero también hay otro tipo de preguntas que no empiezan con ¿qué? Tienes razón. Por ejemplo, esta que nos compartió Malky. Buen día, mi nombre es Malky y mi propuesta es que en el juego se haga la pregunta ¿por qué se producen las estaciones? Muy interesante la pregunta de Malky. Es muy valiosa porque nos hace pensar y relacionar ideas para encontrar las causas de un hecho o acción. Algo así como... ¿por qué los pájaros migran en primavera? Lindo ejemplo. Veo que estamos inspirados. Sí. ¿Qué preguntas podemos realizar? ¿Qué dicen, chicas y chicos que nos ven en casa? ¿Tienen más ideas? No olviden anotarlas en sus cuadernos u hojas. Vamos a seguir escuchando las propuestas de mis 3 estudiantes. Seguro les servirán. Creo que también podemos preguntar: ¿cómo es el invierno en el hemisferio norte? Esa es una gran pregunta, Josué. ¿Cómo? Es muy útil para pedir que se describan las características de algo. Profesor, ¿y si la pregunta fuera ¿cómo podemos disminuir el riesgo de un posible desastre? En ese caso no estamos pidiendo que nos describan algo. Gracias por preguntar. En ese caso, Patricia, el cómo nos sirve para que nos expliquen el modo, la forma en la que se realiza algo. Ah, ya entiendo. Es lo mismo que preguntar ¿de qué manera se puede disminuir el riesgo de un posible desastre? ¿Verdad? Sí, muy bien, Patricia. Estas palabras que hemos utilizado para hacer preguntas recogen un tipo de información, como verán en este cuadro. Ah, de acuerdo. ¿Leo el recuadro? Hagámoslo juntos. Tú lees una fila y yo la siguiente. ¿Te parece? Perfecto. A ver, empiezo. La palabra ¿qué? Sirve, entre otras cosas, para preguntar el significado o concepto de algo como ¿qué son las estaciones del año? También para pedir información precisa o detallada como en ¿qué acciones debemos tomar para prevenir desastres? La palabra quién sirve para preguntar el nombre de alguien, como en ¿quién es responsable del plan de prevención de desastres de una localidad? La palabra cuál
sirve para preguntar la causa o razón de un hecho, como en ¿cuál estación te gusta más? La expresión ¿por qué? Sirve para preguntar la causa o razón de un hecho, como en ¿por qué cuando es verano en el hemisferio sur es invierno en el hemisferio norte? La palabra ¿cómo? Sirve para preguntar las características de algo, como en ¿cómo es el invierno en nuestra región? La palabra ¿cuándo? Sirve para preguntar por el momento en que sucedió o sucede algo, como en ¿cuándo es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur? La palabra ¿dónde? Sirve para preguntar por el lugar en el que está alguien o algo, como en ¿dónde encontramos información sobre los fenómenos atmosféricos de nuestra región? Y finalmente, la expresión ¿para qué? Sirve para preguntar por el propósito o finalidad de algo, como en ¿para qué buscamos información en la página web del CENAMI? Profesor, quiero aprovechar para recordarles a las chicas y chicos que todas estas palabras que usamos al iniciar una pregunta, o sea, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para qué? Van con tilde, siempre que estén entre signos de interrogación. Efectivamente, siempre que las usemos para preguntar, llevan tilde. Y además, muchas veces son acompañadas de signos de interrogación antes y después de culminada la idea. En un futuro veremos otras formas en las que estas palabras y expresiones nos acompañan para preguntar sin necesidad de los signos de interrogación. Por ahora, veamos un ejemplo. Algo más, después de colocar el signo de interrogación de apertura, se coloca mayúscula. Y cuando se culmina la idea con el signo de interrogación de cierre, no se debe colocar punto. O sea, el signo de interrogación de cierre cumple la función del punto. Excelente, Patricia. Has notado hasta el último detalle. Bien, ¿qué te parece si armamos nuestro cuadro de preguntas para el juego? ¡Yeah! Sí, ya no puedo esperar más. Chicas y chicos, para esto sí vamos a necesitar sus apuntes de lo trabajado en estos días, su cuaderno u hojas de reuso, regla y lápices. Ojito, ojito. Y una cosita más. ¿Así? ¿Cuál, profe? Una muy importante. Se llama planificación. Cierto. Planificamos, podremos organizar mejor nuestras ideas y asegurarnos de cumplir el propósito de escritura. Bien dicho. Para planificar, las y los invito a responder las siguientes preguntas en sus cuadernos. ¿Para qué escribiré las preguntas y respuestas? ¿Quiénes leerán las preguntas y respuestas? ¿En qué fuentes me apoyaré para elaborar las preguntas y respuestas? ¿Cuántas preguntas plantearé? Genial, profesor. Chicos y chicas, anoten las preguntas. Creo que es importante que dediquemos unos minutos a reflexionar sobre ellas para poder planificar bien lo que haremos y después lanzar nuestra lluvia de ideas. Gran idea, Patricia. Entonces, vamos a la pausa mientras los chicos y chicas responden las preguntas de planificación. Y si quieren, también pueden comentarlas con sus padres o quienes les estén acompañando en casa. ¡Oh, favor! Los dejamos un ratito, pero un ratito nomás, ¿ah? Ya regresamos. No se vayan. De regreso así de rápido. Antes de irnos a la pausa, los dejamos reflexionando sobre nuestras preguntas de planificación. Josué nos ha enviado las respuestas de su planificación. Vamos a verla. En la pregunta ¿para qué escribiré las preguntas y respuestas?, él respondió: para que a través del juego quienes participen aprendan sobre las estaciones. En ¿quiénes leerán las preguntas y respuestas?, él respondió: los miembros de mi familia que participen del juego. En la pregunta ¿en qué fuentes me apoyaré para elaborar las preguntas y respuestas?, él respondió: apuntes de las clases anteriores. En ¿cuántas preguntas plantearé?, respondió: 6. Estoy segura de que les han servido de base para poder pensar en las preguntas para nuestro juego. ¿No lo cree, profesor? Muy bien, Josué. Ahora ya podemos ir soltando propuestas de preguntas para incluir.
Yo ya tengo varias ideas además de las que dijimos en el bloque anterior. ¡Excelente! Enseguida vamos a verlas. Ustedes en casa, chicos, pueden seguir este ejercicio con sus propias preguntas para el juego. Solo recuerden que para formular sus preguntas deben usar las palabras qué, quién, cuál, por qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. ¡Listo! Muéstranos tus preguntas, Patricia. Aquí van. Muy interesantes. Vamos a reflexionar sobre qué información nos está pidiendo cada una de ellas. Esto es importante porque nos ayuda a confirmar el propósito para la elaboración del juego, que es aprender sobre las estaciones. Para ello, contaremos con la participación de Josué, Camila y Malky. Chicos, vamos a analizar las preguntas que nos ha propuesto Patricia. Cada uno pensará en qué información nos está pidiendo cada pregunta. ¿De acuerdo? Comencemos contigo, Josué. Ya, la primera pregunta. ¿Cuándo es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur? Busca saber la fecha en que empieza el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Muy bien, tu turno, Camila. Yo creo que la pregunta ¿qué son las estaciones del año? Es para que se dé la definición de las estaciones del año. Bien, y ahora tú, Malky. La pregunta, ¿cuál estación te gusta más? ¿Por qué? Es en realidad dos preguntas. La primera busca una opinión de qué estación gusta más. Y la segunda, una justificación de por qué gusta. Gracias, chicos y chicas. Qué importante saber para qué preguntamos cada cosa. De esta manera podemos garantizar que nuestro juego tenga una gran variedad de preguntas y respuestas que permitan a los jugadores aprender. Ya estamos muy cerca de tener nuestro esquema. Efectivamente, Patricia. Además, este ejercicio que estamos haciendo nos puede servir para definir cómo será la intervención de los participantes del juego. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si hacemos la pregunta ¿cuándo es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur?, obtendremos una respuesta absoluta. ¿Y qué es una respuesta absoluta? Una respuesta absoluta es aquella que, aunque enunciemos con nuestras propias palabras, tiene al final de cuentas un mismo contenido. Ajá, a ver si entendí. Si por ejemplo yo pregunto, ¿qué es un gorrión? Se puede responder, ¿es un pájaro o es una ave pequeña? Y aunque ambas respuestas sean distintas entre sí, significan lo mismo. Buen ejemplo, Patricia. Eso mismo pasa con ¿cuándo es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur? ¿Y qué son las estaciones del año? Ambas tienen respuestas absolutas. Pero ahora, con la tercera pregunta, ¿sucederá lo mismo? Pues yo creo que no, porque al preguntar ¿cuál estación te gusta más?, el participante tendrá que opinar y una opinión siempre varía entre una persona y otra. Perfecto. Esta pregunta busca que se dé un punto de vista, es decir, no tiene una respuesta correcta. Lo que sí debe ocurrir es que la opinión esté fundamentada con información sobre el tema. Camila y Malky nos van a dar un ejemplo. Adelante, chicos. Malky, ¿cuál estación te gustaría más en tu región? ¿Por qué? El verano, porque aunque Cusco es tan caluroso, sí es cálido durante esa estación. Además, esta es temporada de mucha lluvia y a mí me gusta ver cómo las calles amanecen lavadas y se siente un olor a tierra mojada muy agradable. Gracias, chicos. Malky, tu respuesta tiene un sustento válido porque proporciona datos que realmente explican cómo es el verano en tu región, Cusco, cálido y lluvioso. Chicas y chicos, hay que tener mucho cuidado si pensamos incluir este tipo de preguntas. Quizás lo mejor sería usarlas solo en casos específicos dentro del juego, algo así como un comodín, en beneficio o castigo de un participante. O también podría tener un valor o puntaje especial y ser respondida por más de un participante. Vamos por muy buen camino. Antes de seguir avanzando, ¿qué les parece si repasamos todo lo que hay que tener en cuenta para completar el cuadro de preguntas y respuestas? Buena idea, profesor. Aquí tenemos un voluntario. Es Josué. Chicas y chicos, para hacer el cuadro o esquema de preguntas y respuestas,
Primero debemos planificar contestando estas preguntas. ¿Para qué escribiré las preguntas y respuestas? ¿Quiénes leerán las preguntas y respuestas? ¿En qué fuentes me apoyaré para elaborar las preguntas y respuestas? ¿Cuántas preguntas plantearé? Luego, a partir de esto, debemos plantear nuestras preguntas teniendo cuidado de que las preguntas puedan ser respondidas con lo que hemos aprendido en estos días y utilizar adecuadamente las preguntas de opinión. Y profesor, me gustaría añadir una consideración más. ¿Puedo? Claro, dinos. Debemos asegurarnos de que las respuestas sean correctas antes de escribirlas. Para eso hay que revisarlas y contrastarlas con nuestras anotaciones y otras fuentes consultadas en nuestras actividades. Bien dicho, Josué, tienes mucha razón. Hay que asegurarnos de que lo que preguntemos recoja lo que hemos estudiado y verificar que las respuestas coinciden con nuestras anotaciones y sean correctas. Recuerden que pueden consultar si tienen alguna duda con sus profesores o pedir el apoyo de un familiar. Miren todo lo que hemos aprendido al construir nuestro cuadro de preguntas y respuestas. Hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos nuestro primer cuadro con preguntas y respuestas, al que ustedes añadirán sus propias preguntas. Pero aún nos falta un pequeño gran detalle. Yo sé cuál. El juego para saber cómo organizar las preguntas. Eso es, hagámoslo. Primero recordemos juegos de mesa donde se usen preguntas y respuestas o que se puedan adaptar para usar nuestras preguntas y respuestas. Nuestros estudiantes y cómplices de la actividad de hoy ya tienen sus propuestas. Escuchemos. Pensé en un juego en el que los participantes se reparten las tarjetas, pero sin que ninguno vea qué le tocó. Cuando llega el turno de un participante, este muestra su tarjeta a los demás, pero sin verla. Los demás describen lo que leen para darle pistas al dueño de la tarjeta, quien tiene que adivinar el contenido de su tarjeta con la ayuda del resto. ¡Qué buena idea, Josué! Para que las preguntas y respuestas calquen en este juego, en cada tarjeta se puede colocar una pregunta con su respuesta. Luego, se distribuyen las tarjetas y, como dicen las reglas, sin que nadie vea el contenido de la tarjeta que le tocó. Cuando le toque el turno al participante, este mostrará su tarjeta a todos, pero sin verla. Cada uno de los otros participantes debe decir algún dato de la tarjeta, para que el dueño adivine la pregunta que esta está escrita. Si acierta, gana un punto. Ese juego es divertidísimo. Mira, Patricia, acá tengo unas tarjetas. ¿Por qué no jugamos una partida? A ver, les muestro. Empecemos. Patricia, la pregunta se refiere a ciertos periodos del año. ¿Alguien más quiere participar? En esos periodos, las condiciones climáticas no varían mucho. Cada periodo dura aproximadamente 3 meses. Ya sé. Están hablando de las estaciones del año. Y la pregunta es, ¿qué son las estaciones del año? Bien, Patricia, acertaste. A ver, ¡yeah! ¡Gané mi primer punto! Oigan, tengo otra idea. ¿Y si jugamos al revés? O sea, cuando cada participante muestra su tarjeta, los demás le hacen la pregunta que les tocó. Si el participante responde bien con sus propias palabras, gana un punto. Excelente, Patricia. Es otro juego que podemos hacer con las mismas tarjetas. Profesor, Patricia, pero también podemos organizar las preguntas y respuestas en tarjetas separadas y luego colocarlas volteadas sobre la mesa y jugar memoria, tratando de recordar dónde está cada pregunta con su respuesta. Buenísimo. Así, cuando a cada participante le toque jugar, volteará 2 tarjetas. Si la pregunta coincide con la respuesta, se lleva las tarjetas. Y si no coinciden, las vuelve a voltear. Al final ganará el que tenga más tarjetas. En realidad hay muchas formas de utilizar estas tarjetas. Las tarjetas separadas también se puede jugar como si fueran casinos. Para eso, hay que enumerar las tarjetas con las preguntas y las respuestas. Las tarjetas con las respuestas se ponen a un costado y las que contienen preguntas se distribuyen entre los participantes. En cada turno, un participante coloca sobre la mesa una de las preguntas que le tocó. Y si alguien sabe la respuesta, se gana un punto. ¿Y quién gana el punto cuando nadie sabe la respuesta?
Si nadie la sabe, el dueño de la pregunta busca la tarjeta que con la respuesta y la lee para todos. Es una propuesta de juego muy retadora, muy interesante, Camila. Todas las ideas están súper divertidas. Chicas y chicos, recuerden que dependiendo del juego que planteen, deberán organizar cuántas preguntas y respuestas habrá, cómo se organizarán las tarjetas, es decir, si cada pregunta con su respuesta irá en una sola tarjeta o si requerirá tarjetas separadas para preguntas y para respuestas o si las tarjetas deben ir numeradas. ¿Qué otros recursos se pueden requerir? Como un dado, hojas para anotar puntos, fichas, un tablero, etc. Si para las tarjetas de las preguntas se necesita colores o imágenes también. Y si tendremos que agregar algún texto instructivo que explique el juego. Eso quiere decir que para la próxima actividad debemos tener nuestro borrador de preguntas y respuestas, así como los materiales que necesitaremos para armar nuestro juego. ¿Qué les parece? Muy emocionante, profesor. Además, son tantas opciones para jugar que tengo ganas de hacer todas las tarjetas posibles para todas las preguntas. Me alegra que estés tan entusiasmada. Espero que las chicas y los chicos en casa se sientan igual. Yo por ahora debo despedirme, no sin antes agradecer a nuestros aliados de hoy, Josué, Camila y Malky. Sus aportes han sido maravillosos. Espero que nos veamos pronto. Sigan divirtiéndose con la elaboración de su juego didáctico y disfruten en familia. Muchas gracias, profesor. Chao, nos vemos pronto. ¿Cuánto hemos aprendido el día de hoy, verdad? Y encima, como jugando. Descubrimos las palabras para hacer preguntas, cómo usarlas según los tipos de preguntas y reflexionamos sobre su uso. Luego hemos realizado la planificación para elaborar las preguntas para el juego. También elaboramos nuestras preguntas y respuestas sobre lo que hemos aprendido en estas semanas y finalmente hemos propuesto distintos juegos de mesa para utilizar nuestras tarjetas. Para ello hemos usado herramientas como nuestro cuadro de preguntas con las palabras ¿qué?, ¿quién?, ¿cuál?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿para qué?, y las pautas para la organización del juego. Con todo esto, cada uno de ustedes debe elaborar su propio cuadro de preguntas y respuestas según el juego que decida hacer. Ya falta muy poco. El día de mañana haremos un collage para representar nuestras reflexiones sobre los cambios en la naturaleza, que nos ayudará a generar más ideas para complementar nuestro juego y finalmente, en nuestra última actividad, revisaremos nuestro primer borrador para escribir la versión final en nuestras tarjetas de preguntas y respuestas. El tiempo pasa volando cuando aprendemos mientras nos divertimos. Como siempre, compartan esta información con sus profesores, compañeras y compañeros y coloquen fecha y títulos a sus trabajos para que los puedan organizar en sus portafolios. Ahora sí, corriendo a lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón por lo menos 20 segundos. Cada día es más importante que nos cuidemos para cuidar a los demás. Seamos conscientes de ello. Nos vemos mañana. Un abrazo, que estén muy bien.